Hoy, quiero que tomes un respiro profundo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una prueba viva de que, incluso cuando el corazón se rompe en 1000 pedazos, la fe, la naturaleza y algo más grande que nosotros puede sanar lo que parecía perdido para siempre. ¿Alguna vez confiaste en alguien con todo tu corazón y esa persona te traicionó sin piedad? ¿Alguna vez te sentiste olvidado, invisible, abandonado por aquellos a quienes más amaste? Si es así, esta historia es para ti. Una anciana ciega, un nieto que solo pensaba en el dinero, y un lobo salvaje que apareció cuando todo parecía terminado. Lo que ocurrió en lo alto de las montañas del norte de Nuevo México no lo vas a creer, pero te juro que es real. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué a veces la justicia divina no viene de los hombres, sino de la naturaleza misma. Aquí, en Lo que nos une, no contamos cuentos, contamos verdades, relatos reales, historias emocionantes, testimonios que despiertan el alma. Y lo que vas a vivir hoy no solo te va a conmover, puede que te cambie por dentro. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Muchas personas que ven nuestros videos todavía no están suscritas. Si no querés perderte más historias como esta, historias con enseñanza, historias que nos conectan, que transforman, activa la campanita y quédate con nosotros hasta el final. Y contame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que Dios te mandó una señal cuando más lo necesitabas? Tu experiencia puede tocar el corazón de otra persona. Nunca fue un día cualquiera. Era pleno invierno en los altiplanos del norte de Arizona, donde los pinos altos se visten de blanco y el viento parece tener alma. Ese día, Amalia, una anciana ciega, descendiente de los nativos Hopi, aceptó con gratitud el gesto de su nieto Damián. Un paseo a las montañas, para que respire aire puro, dijo él. Ella, con su bastón de madera tallado por su difunto esposo, subió al coche sin sospechar nada. Su corazón, a pesar de los años y la oscuridad, aún confiaba. No podía ver, pero sentía el cariño en cada palabra, o al menos, eso creía. El camino era largo, serpenteado por riscos y sombras. Damián no hablaba mucho, y el motor parecía más ruidoso de lo normal. Amalia recordaba los días en que aquel niño jugaba con cascabeles cerca del fogón, las historias de su madre contadas a la luz de una vela, y cómo sus manos aprendieron a hilar con solo oír el sonido de la lana deslizándose. Su alma estaba tejida de memorias, de amor verdadero, de una fe silenciosa que la sostenía incluso en la vejez. No sabía que ese viaje era el comienzo de una de las historias más dolorosas jamás contadas. Un relato conmovedor de abandono, traición y renacimiento. Cuando el auto se detuvo, no hubo palabras dulces. Damián dijo simplemente, «Es aquí». La ayudó a bajar. Colocó una manta vieja sobre sus hombros y un termo en sus manos. Luego, el silencio. El viento comenzó a silbar entre los árboles como si presintiera lo que iba a pasar. Cuando Amalia escuchó el coche alejarse, primero pensó que era una broma. Pero no lo era. Lo que nadie sabía es que Damián había planeado todo. Para él, su abuela era un estorbo, una presencia incómoda que no encajaba en su vida de lujo en Monterrey. Había decidido abandonarla en la montaña, como si fuera un mueble viejo que ya no servía. El frío no tardó en hacerse sentir. Era un frío que no solo quemaba la piel, sino también el alma. Frialdad emocional, crueldad silenciosa, una cima de montaña que se convirtió en el escenario de la ingratitud más devastadora. Amalia, sentada sobre una piedra, sintió cómo el viento le arañaba el rostro. «Damián, mi niño, ¿dónde estás?», susurró con voz temblorosa. Su pregunta se perdió entre los árboles. Las lágrimas rodaron sin ruido.
calientes como las memorias familiares que empezaban a derramarse dentro de ella. No era solo el abandono físico, era el grito de un corazón roto. La oscuridad era total, pero ella ya estaba acostumbrada. Lo que no conocía era esa soledad absoluta, esa sensación de ser descartada por alguien a quien crió como si fuera su propio hijo. Cada latido era una mezcla de dolor emocional, incredulidad y una tristeza tan antigua como las montañas que la rodeaban. Amalia no podía correr, no podía gritar por ayuda, pero sí podía recordar, y así lo hizo. Cerró los ojos, como si ver tuviera algún propósito, y buscó dentro de sí el calor que ya no estaba fuera. En esa búsqueda, empezó una transformación personal. Lo que pasó fue increíble. En vez de quebrarse por completo, Amalia se sostuvo con lo único que tenía: fe. Una fe simple, heredada de sus antepasados, que le enseñaron que todo en la vida tiene un espíritu, incluso el viento. En ese momento, se conectó con Dios como nunca antes. «Protégeme, aunque sea una última vez», murmuró. No era una súplica desesperada, sino una oración que nacía desde la parte más profunda de su alma. Porque cuando todo parece perdido, es ahí donde el despertar del alma puede suceder. Pasaron horas. El sol se escondió y las estrellas comenzaron a colarse entre las nubes. El silencio que abrazaba aquella cumbre era casi sagrado. Sin embargo, dentro de esa calma helada, el corazón de Amalia latía como un tambor viejo, recordando cada canción que había cantado a su nieto. Esa historia no era solo una tragedia de abandono familiar, era una historia con enseñanza, porque incluso en medio del dolor, hay algo que permanece, la esperanza oculta. Y es aquí donde uno se pregunta, ¿cómo puede alguien traicionar a quien le dio todo? ¿Qué tan lejos puede llegar la frialdad de un ser humano? ¿Dónde quedó la ternura, la empatía, la conexión con nuestras raíces? El abandono de Amalia no es solo el relato de una mujer ciega dejada en una montaña. Es una metáfora viva del egoísmo moderno. Es un grito silencioso que pide justicia poética. Y lo más fuerte es saber que, muchas veces, no son los enemigos quienes nos hacen daño, sino aquellos a quienes más amamos. Pero lo que viene después, no lo vas a creer, porque el alma no se rinde tan fácil, porque incluso en la cima de una montaña, cuando todo parece perdido, la vida puede enviar un compañero inesperado. Amalia permanecía sentada, inmóvil, sobre una roca helada. El viento ya no dolía como antes. Ahora era el silencio lo que más lastimaba. A su alrededor, el bosque parecía contener la respiración. Sus sentidos, privados de la vista hacía más de 10 años, se volvieron agudos como los de un zorro viejo. Escuchaba el crujir de las hojas, olía el humo lejano de algún pinar encendido por cazadores, sentía la humedad pegajosa de la neblina acercándose, pero dentro de ella, lo que más se sentía era el eco del abandono, dolor emocional, una punzada profunda que no sangra, pero desgarra. Cerró los ojos, por costumbre, y volvió sin querer a un recuerdo del pasado. Lo vio a él, a Damián, con apenas 3 años, descalzo, cubierto de barro, riéndose con una sandía entera entre las manos. Recordó sus carcajadas como quien recuerda una canción antigua, y después, la noche que le tejió su primera bufanda, el día que le preparó sopa cuando tuvo fiebre, las veces que lo cargó en brazos cuando nadie más lo quiso. ¿En qué momento se quebró su alma?, se preguntó. Era imposible no revivir esos momentos que marcan, esos pequeños actos de amor verdadero que nunca imaginarías que serían pagados con crueldad silenciosa. Cada segundo en la montaña parecía durar una eternidad. El tiempo no corría, se estiraba, se expandía como si el universo quisiera obligarla a reflexionar. Y así lo hizo, reflexión tras reflexión, pregunta tras pregunta. ¿Por qué el cariño se desgasta cuando uno envejece? ¿Por qué algunos corazones se vuelven piedra frente a quienes los criaron? ¿Qué tipo de alma es capaz de dejar a una mujer ciega, anciana, sola en la nieve, sin más que un termo con agua?
El alma de Amalia, sin embargo, no se llenó de rabia, se llenó de tristeza y luego de sabiduría, porque a veces el dolor nos entrega lecciones que el amor no puede enseñar. Sus dedos acariciaron el bordado viejo de su bufanda. Era la misma que usó cuando enterraron a su hija, la madre de Damián. Fue ella quien, en su lecho de muerte, le pidió que cuidara al niño como un tesoro. «Protégelo de todo, mamá», le dijo. Amalia cumplió esa promesa durante más de 30 años. Y ahora, el mismo niño había decidido eliminarla de su vida como si fuera una carga. Un secreto guardado por años brotó en su mente. El temor de que Damián siempre la culpó por la muerte de su madre. Tal vez ese resentimiento fue creciendo, en silencio, hasta ahogarlo por dentro. Pero incluso así, su corazón no odiaba. Amalia no sabía cómo odiar. Tenía el alma acostumbrada al amor, a las palabras narradas con dulzura, a los abrazos nocturnos, a las canciones que se cantan en la lengua del espíritu. Su vida había sido un tejido constante de generosidad, y ahora, ante el hielo, su mayor lucha era entender cómo alguien a quien se le dio tanto puede volverse tan ajeno. La respuesta no llegó con claridad, pero sí llegó una certeza. Su fe no podía depender del amor de otros. Conectar con Dios era su única forma de no quebrarse. Lloró, no con escándalo, no con gritos. Lloró en silencio, como se llora cuando uno acepta una verdad que duele. Las lágrimas no se veían, pero se sentían en el aire. Su cuerpo temblaba, sí, pero era más por dentro que por fuera. El abandono familiar era más frío que la nieve, y, sin embargo, algo dentro de ella se mantenía vivo. Era una chispa, pequeña, pero firme. La esperanza oculta, esa fe heredada de su pueblo, esa voz que sus ancestros decían que vivía entre los árboles y que nunca abandonaba a quien creía. Pasaron las horas, y con cada recuerdo del pasado, con cada imagen de Damián en su infancia, algo en ella se reordenaba. No perdonaba, pero comprendía. No olvidaba, pero soltaba. En esa cima donde su nieto la dejó para morir, Amalia encontró una parte de sí misma que había olvidado. Una fortaleza en la adversidad que no sabía que aún tenía. Era como si, al borde del abismo emocional, su alma eligiera no caer, sino volar, aunque sin alas, aunque sin vista. Y fue en ese momento, cuando parecía que nada podía cambiar, que algo se movió entre los árboles. Un crujido suave, un susurro distinto. No era el viento, no era el eco, era otra presencia. Y aunque todavía no sabía qué o quién era, Amalia supo, en lo más profundo de su corazón, que no estaba sola, que algo o alguien se acercaba, algo que no estaba en su plan, pero sí en su destino. Cuando escuchó el crujido sobre la nieve, Amalia pensó que era su imaginación. Podía ser el viento, el eco lejano, de un árbol cayendo, o incluso el susurro de su propia alma comenzando a desvariar. Pero no era eso, no era delirio, era vida, vida que se acercaba. Se quedó muy quieta. Su oído, afinado por años de ceguera, captó el ritmo de unas pisadas distintas, firmes, calculadas, con un peso que no se parecía al de un ciervo o un ave. Su corazón palpitó fuerte, pero no de miedo. Había algo en ese sonido que no la amenazaba. Al contrario, la llamaba. Una brisa le trajo un olor desconocido, terroso, salvaje, limpio. No olía a ciudad ni a humanos. Era el aroma de la montaña misma, concentrado en una criatura que no pertenecía al mundo de los hombres. Entonces lo oyó más cerca. Un resoplido grave, casi un suspiro. La nieve crujió de nuevo. Amalia apretó su manta contra el pecho. Cerró los ojos con fuerza, aunque no pudiera ver, y esperó, no por resignación, sino por una sensación extraña que nacía en su estómago. Intuición, instinto, alma. Lo siguiente que sintió fue tibio, inesperado y profundamente conmovedor. Una lengua áspera, caliente, recorrió su mano con lentitud. 1, 2, 3, 4 veces. Como si esa criatura supiera exactamente cómo comunicarse con una mujer que no podía ver, pero sí sentir.
Amalia soltó un sollozo, suave, contenido. No era miedo lo que la invadía, era otra cosa, algo que había olvidado que existía. Consuelo. Se dejó tocar, no retrocedió. Acarició a ciegas ese pelaje espeso, denso, tibio, y el lobo no se movió, no huyó, se quedó. El corazón de Windows, Amalia, que horas antes estaba roto, empezó a latir distinto, como si una melodía nueva, una que venía del bosque mismo, la empezara a envolver. El lobo se echó a su lado, lentamente. Sus patas se cruzaron, su hocico se apoyó sobre sus rodillas y emitió un suspiro largo, profundo, como si también él estuviera cansado. Ella, que durante toda su vida había dado amor sin medida, sin esperar nada a cambio, por fin recibía algo sin condiciones. Era increíble, conmovedor, inesperado, un relato auténtico que parecía tejido con milagros reales. Pasaron así las horas, en silencio. El frío seguía, pero ahora era diferente. El cuerpo de la bestia le ofrecía calor, pero no solo físico, un calor invisible, ese que sana el alma, un calor que no quema por fuera, sino que restaura por dentro. Amalia, que había sido traicionada por su único nieto, ahora era protegida por un ser que no hablaba su idioma, que no entendía su historia, pero que reconocía su dolor. Una conexión más allá de la lógica, un despertar del alma que ocurre solo en las historias que tocan el corazón. El lobo no tenía nombre, pero Amalia empezó a llamarlo Yuri, que en su lengua ancestral significaba luz entre la sombra. Cada noche, Yuri cazaba algo pequeño y lo dejaba cerca de su manto. Una ofrenda, un acto de generosidad silenciosa. Ella no comía mucho, apenas unos bocados, pero ese gesto la conmovía más que cualquier banquete. «Eres más humano que los humanos», le susurró una noche, acariciando el cuello del animal, sintiendo su respiración acompasada. Y Yuri la escuchaba con el cuerpo, con el alma, como solo los que han conocido el abandono saben escuchar. En una de esas noches, Amalia lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Lágrimas tibias resbalaron por sus mejillas secas. Abrazó al lobo con fuerza, como si abrazara a un hijo perdido, su nieto, su sangre, su carne. La había dejado para morir, pero esta criatura, nacida del hielo, guiada por el instinto, eligió quedarse, eligió proteger, eligió amar a su manera. Y en ese acto silencioso, Amalia encontró algo que no había sentido en años: dignidad. No era una víctima, no era una anciana inútil, era una mujer viva, con alma, con fe, con propósito. Cada gesto del lobo se volvió lenguaje. Un movimiento de orejas era alerta, un gruñido suave, advertencia, un empujón con el hocico, cariño. Entre los dos nació un idioma que no necesitaba palabras. Era más puro, más ancestral, como si sus espíritus se conocieran de otras vidas. A veces Amalia contaba historias, narraba recuerdos del pasado, la primera vez que vio la nieve, el día en que su esposo le cantó al oído, el momento exacto en que supo que su hija estaba por partir. El lobo, siempre atento, parecía entender todo. Hubo una noche en que Amalia soñó. Soñó que caminaba por un campo sin bastón, sin miedo, sin ceguera. A su lado, Yuri corría libre y las estrellas bajaban a iluminarlos. Cuando despertó, el lobo estaba lamiendo su rostro, como si la llamara a regresar al presente. «Estoy aquí», pensó ella, «y no estoy sola». Esa certeza, tan simple pero tan poderosa, valía más que 1000 promesas rotas. Era la medicina que su alma necesitaba, la sanación del alma a través de un vínculo inexplicable. Lo más bello fue que, con el tiempo, dejó de esperar que Damián regresara. Ya no pensaba en venganza, ni en justicia humana, porque la justicia ya había llegado, en forma de lobo, poética, espiritual, sagrada. No podía ver la cara de su compañero, pero podía sentir su nobleza. El lobo no pedía nada, solo estaba. Y eso, en un mundo donde todos quieren algo a cambio, era redentor. En los días siguientes,
El vínculo se profundizó. Yuri comenzó a guiarla con roces en el brazo. Ella entendía. Ve por aquí. Espera. Descansa. Era como si él supiera exactamente qué necesitaba y cuándo. Un guía espiritual disfrazado de animal salvaje. Un mensajero enviado por Dios para enseñarle que aún hay bondad verdadera en el mundo, incluso donde menos se espera. Amalia, que creía estar al borde de la muerte, empezaba a caminar hacia la vida. Una mañana, mientras la nieve caía suave como un susurro, Amalia levantó el rostro al cielo y sonrió. No veía, pero sentía. Sentía el espíritu de su gente, el calor de su abuela, el canto de su madre y la respiración del lobo a su lado. En ese instante supo que no había sido olvidada, que su historia no terminaría en silencio, que aún tenía un papel que cumplir en este mundo. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿quién es más humano? ¿El que abandona o el que permanece? ¿El que miente con palabras dulces o el que cura con gestos sinceros? Amalia no necesitaba respuestas. Las había vivido. Las tenía escritas en la piel, en las heridas, en cada paso que daba junto a su compañero inesperado. Un lobo que se convirtió en símbolo, en familia, en redención. Porque a veces Dios no responde con milagros espectaculares. A veces responde con un lobo, con una mirada cálida entre la nieve, con un cuerpo tibio que se echa junto a ti cuando más lo necesitas, con un silencio que cura más que 1000 sermones. Y eso es una revelación. A los 3 días, Amalia ya no contaba el tiempo como lo hacía antes. No usaba relojes ni calendarios, pero su cuerpo, guiado por el hambre y por la luz que se filtraba entre las nubes, comenzó a medir los momentos de forma distinta. La montaña del norte de Nuevo México, esa que antes parecía un castigo, se fue transformando lentamente en otra cosa, un santuario. El hielo seguía siendo hielo. El frío dolía, pero ahora dolía distinto. Dolía con propósito, porque la naturaleza, esa que su gente siempre había llamado la madre que respira, empezaba a abrirle caminos. Guiada por los suaves empujones de Yuri, el lobo, Amalia aprendió a caminar otra vez, no como quien busca un destino, más como quien se redescubre a cada paso. Su bastón, ya gastado, marcaba surcos en la nieve. A cada caída, Yuri se detenía. No se impacientaba, no tiraba, no empujaba, solo esperaba, miraba, respiraba con ella. Era una presencia que no apuraba, que no exigía, una compañía emocional inesperada. A veces, la animaba con un leve empujón en la espalda. Outras veces, apenas colocaba o corpo a frente dela, como una barreira viva contra o vento. Un día encontraron un riachuelo. Lo oyeron antes de verlo. Bueno, Amalia no lo vio, pero lo sintió, como un murmullo sagrado entre las piedras. El agua estaba helada, pero era vida. Ella se arrodilló con torpeza, con el cuerpo dolorido, y sumergió las manos. Bebió con lentitud, dejando que cada sorbo entrara como si fuera un regalo. «Gracias», murmuró, sin saber si hablaba con Dios, con la montaña, con el lobo o con todos a la vez. Fue el primer contacto con algo vivo desde el abandono, y en ese gesto simple, algo cambió. El entorno se volvió más que paisaje, se volvió enseñanza. Las ramas rotas indicaban caminos. El crujido de las hojas le decía si había algo cerca, el canto de los cuervos, el olor de las flores congeladas, el susurro del viento entre los árboles. Todo se volvió lenguaje. Amalia, sin ver, percibía. Su alma ciega veía más que muchos con ojos sanos. Era como si los espíritus de sus ancestros, los que una vez caminaron esas mismas tierras, le estuvieran hablando a través del bosque. «Sigue», decían. «No estás sola». Comía poco, unas bayas, un pedazo de carne que Yuri dejaba, unas raíces que su instinto le decía que no eran venenosas. Dormía envuelta en la manta vieja, a veces debajo de un saliente, rocoso, a veces al abrigo de un tronco caído. El lobo siempre a su lado, en silencio, vigilante. Y en esas noches largas,
Cuando el cielo parecía tan cerca que casi podía tocarlo, Amalia rezaba, no con palabras repetidas, sino con su alma, oraciones sin forma, hechas de recuerdos, de gratitud, de preguntas. Conectar con Dios se había vuelto su alimento más constante. En uno de esos atardeceres, se detuvo a oler la corteza de un pino viejo. Olía a resina, a memoria, a fuego antiguo. Recordó las fogatas de su juventud, cuando su madre cantaba en lengua hopi. Recordó el sabor del pan de maíz cocido sobre piedras. Recordó la risa de su esposo al contar historias de espíritus de la montaña. Memorias familiares que regresaban no para atormentarla, sino para sostenerla. En ese momento entendió. La naturaleza no la estaba castigando, la estaba recibiendo de nuevo, como si dijera, vuelve a ti, aquí perteneces. A cada paso, algo renacía en ella. Sus pies, heridos y fríos, caminaban no por fuerza física, sino por fe, por una fe que no necesitaba templos ni sacerdotes. Su fe era la tierra misma, su altar, una roca caliente por el sol, su compañía, un lobo, su guía, el silencio. Esa transformación personal era invisible a los ojos, pero poderosa. Estaba dejando de ser una mujer abandonada. Estaba volviendo a ser una mujer completa, entera, sana, llena de alma, de sabiduría, de emociones que no se podían nombrar. Cierta mañana, mientras caminaban por un sendero apenas marcado por huellas de venados, Amalia resbaló y cayó. Su rodilla se golpeó contra una piedra. Gritó por primera vez, no de dolor físico, sino de frustración. ¿Por qué?, gritó al cielo. El lobo se acercó y la empujó con el hocico. No insistió, solo se acostó a su lado esperando. Esa espera la quebró por dentro. El hecho de que no le pidiera levantarse, ni seguir, ni cambiar, solo estar en la herida, aceptarla, amarla incluso así, fue un silencio que abrazaba, y en ese abrazo, ella encontró fuerza. La levantó el corazón, no el cuerpo, no la voluntad, el corazón, porque el alma ya había decidido que no iba a morir allí, que no iba a permitir que su historia terminara en la cima de una montaña, olvidada, porque si algo había aprendido en esa travesía, era que aún en los días más fríos, la esperanza puede arder, puede vivir oculta, como una chispa debajo de la nieve, y cuando menos lo esperamos, resucita. Ese sendero no era solo una ruta por la montaña, era una peregrinación. Cada paso era un acto de superación, cada caída, una lección, cada día un renacimiento. A veces pensaba en Damián, pero ya no con rencor. Pensaba en él como en alguien que se perdió en el ruido del mundo, alguien que olvidó quién era. Ella, en cambio, se había recordado, había despertado su alma, había sanado sin palabras, solo con el lenguaje silencioso de la naturaleza. Yuri, su lobo salvaje, seguía guiándola, un compañero inesperado, una guía espiritual de 4 patas, y mientras más caminaban, más entendía ella lo que verdaderamente importaba. No el lujo, no la sangre, no la ciudad, sino el calor en el frío, el gesto pequeño, la presencia constante, el alma que no se rinde. ¿Y tú, alguna vez encontraste vida en medio del desierto, luz en la noche más oscura, una compañía salvadora cuando todos se fueron? Amalia sí, y su historia, tejida con dolor, ternura y coraje, nos recuerda algo esencial. Cuando el mundo nos rechaza, la naturaleza nos acoge. Cuando los nuestros nos traicionan, la montaña nos sana. Aquella montaña, que al principio parecía una sentencia, se transformó en un altar vivo. Ya no era un lugar de muerte, sino de renacimiento interior. Con el paso de los días, Amalia dejó de contar cuántas noches había pasado allí. El tiempo ya no se medía por relojes ni por calendarios, sino por los ciclos de la luna y por el ritmo con el que Yuri, su lobo, se acercaba cada amanecer trayendo pequeñas presas, conejos, ardillas, incluso un pez una vez, arrastrado desde un río helado.
Lo que al inicio parecía surrealista, ahora era parte de una nueva rutina, casi sagrada. Una vida simple, silenciosa, pero cargada de sentido. Ella no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras llevaban la densidad de quien ha tocado el fondo del alma. A veces se dirigía a Yuri, como si fuera su nieto verdadero. Otras veces hablaba sola, como quien conversa con los espíritus de los árboles o con Dios. Y también estaban los momentos de absoluto silencio, donde solo el sonido del viento y el susurro de las hojas acunaban sus pensamientos. Esos eran los momentos donde llegaba la sabiduría, sin anuncio, sin voz, solo presencia. Yuri empezó a responder a sus gestos. Un dedo en su cuello significaba detente. Un toque en su oreja quería decir vigila. El vínculo entre ambos se volvió tan profundo que ya no se sabía dónde terminaba el instinto y comenzaba la comprensión. Era una relación sin palabras pero con alma, un vínculo animal-humano como pocos. Y allí, entre nieves eternas, raíces desnudas y noches estrelladas, crecía una relación que desafiaba la lógica, pero tenía todo el sentido para el corazón. Amalia solía soñar. Soñaba con su juventud, con la aldea donde nació, con su hija viva, con danzas alrededor del fuego, pero ahora los sueños habían cambiado. Empezó a soñar con Yuri, no como un lobo, sino como un niño de ojos dorados, piel cubierta de ceniza, que hablaba poco y abrazaba mucho. Se despertaba con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de ternura, como si el universo, en su justicia poética, le estuviera devolviendo el amor de un niño, pero no de sangre, un amor puro, protector, que trasciende los lazos de familia. Una mañana, la nieve comenzaba a derretirse un poco, y el cielo estaba limpio, como si el mundo mismo respirara aliviado. Amalia se arrodilló ante un árbol seco y puso las manos sobre la tierra. Rezó, no pidió nada, solo agradeció. Agradeció por el dolor, que la transformó, por la traición, que la liberó, por el abandono, que la devolvió a sus raíces, y sobre todo, agradeció por aquel lobo, su salvador silencioso, su guía espiritual, su milagro real. Y entonces, esa tarde, algo sucedió. Yuri se detuvo, se colocó frente a ella, firme, y miró fijamente hacia unos arbustos. Su pelaje se erizó. Amalia sintió el cambio. Oyó pasos, voces lejanas. Por un instante pensó que quizás era Damián, pero no. Eran dos hombres con chaquetas rojas y voces suaves, guardabosques. Habían encontrado rastros extraños por la zona y vinieron a investigar. Cuando la vieron, el asombro fue mutuo. Ella, una mujer anciana, ciega, cubierta de barro, viva. Ellos, la representación de un mundo que ella ya había dejado atrás. No gritó, no pidió ayuda, solo sonrió, una sonrisa serena, como quien ha sido salvada por algo mucho más grande que un rescate. Los hombres se acercaron con cuidado. Yuri no gruñó, solo se retiró unos pasos, como si supiera que su misión había terminado. Y fue entonces cuando Amalia lo comprendió. Lo sintió en el pecho, en lo más íntimo de su ser. Estaba lista para bajar de la montaña, pero no como una víctima, no como una sobreviviente cualquiera. Bajaba como una mujer nueva, un testimonio viviente de lo imposible. Cuando los hombres preguntaron su nombre, respondió con voz firme: Amalia, descendiente Hopi, guardiana de la memoria, y él es Yuri. Ellos miraron alrededor, buscando un perro, pero no había nadie. El lobo ya se había marchado, como una sombra, como un espíritu, como un símbolo. Y aunque nunca más lo volvió a ver, Amalia sabía que no se había ido. Vivía en ella, en los instintos que despertó, en la fe que encendió, en la fortaleza que tejió con sus silencios. La llevaron al hospital, la alimentaron, la cuidaron. Su historia se volvió noticia en la región. Abuela ciega sobrevive gracias a un lobo salvaje, decían los titulares. Pero nadie sabía realmente lo que había pasado allá arriba, porque lo que ocurrió
No cabía en una página de periódico. Era algo más, profundo. Era sagrado. Era realismo mágico. Damián fue localizado en México, escondido en una ciudad costera. Fue interrogado. No negó nada. Afirmó con frialdad que su abuela era una carga, que pensó que no sobreviviría. Amalia no pidió su arresto. No exigió justicia. No mencionó siquiera su nombre. No por debilidad, sino por sabiduría. Porque a veces, el silencio es la forma más elevada de justicia. Y su paz era la verdadera venganza. Hoy, Amalia vive con otras mujeres mayores en una comunidad espiritual cerca de Taos. Planta sus propios alimentos, canta, enseña a niños a escuchar la tierra. Cuando le preguntan por el lobo, ella sonríe y señala el bosque. Sigue ahí entre los árboles. Si alguna vez estás perdido, él te va a encontrar primero. Y tal vez esa sea la mayor enseñanza. La salvación nunca viene de donde la esperamos. A veces viene con garras, con ojos dorados, con silencio. A veces, la justicia divina se mueve como el viento de la montaña. No se ve, pero se siente. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que algo o alguien te salvó sin que pudieras explicarlo? Que fuiste guiado por una fuerza que no tiene forma, pero sí alma. Tal vez, ya conociste a tu Yuri, y ni lo sabías. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay algo en tu alma, algo que todavía cree en el poder de una historia bien contada. Una historia que no solo se escucha, se siente. Y hoy, lo que viviste junto a Amalia, esa mujer ciega, abandonada y salvada por un ser imposible, no fue solo una historia. Fue un espejo del alma, un llamado a volver a lo esencial. Porque todos hemos sido Amalia en algún momento. Nos han fallado, nos han dejado solos. Hemos llorado en silencio pidiendo una señal, una respuesta, un abrazo. Y lo que aprendimos con ella es que a veces el milagro llega en formas que no esperamos. A veces no tiene forma humana. A veces tiene ojos dorados, un cuerpo tibio y el silencio más compasivo del mundo. El lobo que se sentó a su lado fue más que un animal. Fue una redención. Un acto de amor puro, sin palabras, sin condiciones. Fue Dios, la vida, el universo, como quieras llamarlo, diciéndonos que aún hay esperanza, que incluso en medio de la nieve, cuando todo parece perdido, todavía hay calor, todavía hay bondad, todavía hay fe. Si esta historia te tocó, si te hizo sentir algo que no sabes explicar, te invito a dejar tu like con el corazón, no por nosotros, sino por vos, por lo que esta historia despertó en vos. Y si crees en la fuerza de compartir mensajes de fe, empatía y transformación, suscríbete, porque cada persona que se une a esta comunidad ayuda a expandir una red de amor verdadero en medio de un mundo cada vez más frío. Muchos que ven nuestros videos no están suscritos, y quizás vos sos uno de ellos. Pero si sentís que algo dentro tuyo cambió, si algo se removió en tu alma mientras escuchabas, quédate con nosotros. Activa la campanita y permití que estas historias sigan tocándote, guiándote, acompañándote. Y ahora, te dejo una pregunta desde el corazón. ¿Quién fue tu lobo? ¿Quién estuvo a tu lado cuando el mundo te dio la espalda? ¿Quién te dio calor cuando sentías que ya no podías más? Contanos en los comentarios, porque tu historia también puede sanar, puede abrazar a alguien que hoy está pasando por su propia montaña. Y si querés seguir viviendo historias que nos conectan, que nos despiertan, hace clic en el video que está apareciendo acá en pantalla. Es otra historia real, profunda, y te aseguro, también te va a conmover. Gracias por estar, gracias por sentir, y que nunca se te olvide esto. A veces la vida duele, pero también sorprende. Y mientras haya fe, siempre habrá una forma de volver a empezar. Nos vemos pronto, te abrazo desde acá, y que Dios te bendiga, con lobos que abracen, con milagros que no se explican, y con historias que te recuerden que aún en el abandono, podés renacer.